Los pasos retumban sobre un suelo antiguo, pero no pertenecen a ningún monstruo de tu imaginación. Son reales, colosales, invisibles en el tiempo, pero imborrables en la tierra. Y si el mayor ser bípedo que jamás existió aún estuviera entre nosotros, camina con nosotros y descubre que lo enterrado no siempre está muerto. En el vasto mundo de los dinosaurios, nombres como Tyrannosaurus Rex, Spinosaurus o Triceratops dominan la atención pública. Pero hay una criatura que, pese a su tamaño colosal, ha permanecido en un segundo plano. Un gigante tan descomunal que supera en peso, longitud y presencia a todos los dinosaurios bípedos conocidos. Su nombre, Shantungosaurus. Este dinosaurio fue descubierto en la península de Shandong, al este de China, y desde entonces ha desafiado todas las expectativas de la paleontología moderna. Se trata del dinosaurio bípedo más grande jamás registrado, y eso no es poca cosa cuando hablamos de criaturas que compartieron el planeta con titanes como el Tyrannosaurus Rex. Los saurópodos han sido durante mucho tiempo los campeones indiscutibles del gigantismo. Con cuellos infinitos, cuerpos descomunales y patas como columnas de catedral, estos herbívoros dominaban los continentes del Mesozoico. Pero lo que hace al Shantungosaurus tan especial es que no era un saurópodo. Pertenecía a otro grupo completamente distinto, los hadrosaurios, conocidos comúnmente como dinosaurios con pico de pato. A diferencia de los saurópodos, que caminaban sobre 4 patas, los hadrosaurios eran capaces de desplazarse en 2, al menos en determinadas situaciones. Lo asombroso es que Shantungosaurus, aún con su tamaño monumental, mantenía esta capacidad bípedo-cuadrúpeda, lo que le permitía o lo convierte en un caso único de adaptación evolutiva extrema. Los primeros fósiles fueron hallados en 1973 en una formación rocosa conocida como el grupo Guangxi. A pesar de que los esqueletos encontrados estaban incompletos y dispersos, los paleontólogos no tardaron en darse cuenta de que estaban ante algo extraordinario. Los huesos eran tan grandes que, en un principio, se pensó que pertenecían a un saurópodo. Sin embargo, su estructura revelaba otra historia. Correspondían a un nuevo tipo de hadrosaurio, de proporciones jamás vistas en su grupo. Estudios posteriores lo vincularon estrechamente con el Edmontosaurus, un hadrosaurio norteamericano también de gran tamaño. Sin embargo, la comparación dejó en evidencia que el Shantungosaurus no solo era más robusto, sino considerablemente más largo y pesado. Uno de los ejemplares más pequeños encontrados, posiblemente un juvenil, tenía un fémur del tamaño de una pierna de elefante adulto. Y eso apenas era el comienzo. El holotipo del esqueleto más completo utilizado como referencia científica medía 14.7 metros de largo y superaba las 13 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale a 7 autos compactos apilados en peso. Y ese ejemplar ni siquiera era el más grande. Estimaciones más ambiciosas sitúan a los mayores individuos entre 16 y 18 toneladas de peso, alcanzando longitudes de hasta 17 metros. Incluso algunas teorías más permisivas sugieren un rango de hasta 22 toneladas, aunque esto sigue siendo objeto de debate. Pero lo que no está en duda es que, incluso en sus estimaciones más conservadoras, Shantungosaurus era más pesado que cualquier terópodo conocido, incluidos los famosos Spinosaurus y Tyrannosaurus Rex. Esto también lo coloca por encima de cualquier otro ornitisquio, es decir, los dinosaurios con cadera de ave, grupo al que también pertenecen Triceratops y Stegosaurus. El Shantungosaurus superaba al Stegosaurus en más del triple de tamaño y duplicaba al Aquilosaurio, el llamado tanque viviente. Incluso sobrepasaba al Triceratops en un 40% en masa corporal, lo que resalta aún más su carácter excepcional. El fémur más grande hallado hasta ahora
presumiblemente de un adulto colosal, es comparable en tamaño al de los mayores saurópodos registrados, lo cual es impresionante teniendo en cuenta que los hadrosaurios tienen proporciones corporales diferentes. Aunque nunca alcanzarían las 100 toneladas de un Argentinosaurus, su presencia era imponente. Si se tratara de un desfile de dinosaurios, Shantungosaurus sería la estrella inesperada. Una de las razones por las cuales este coloso podía mantener su hegemonía era su tamaño descomunal. Su mera presencia disuadía a cualquier depredador. Se calcula que incluso a velocidad moderada, si este animal embestía, liberaba más energía cinética que 1000 boxeadores profesionales golpeando a la vez. Y eso no es exageración. Su peso combinado con su masa muscular y estructura ósea convertía cualquier movimiento en una fuerza devastadora. Sin embargo, no solo era su masa lo que lo hacía intimidante. Contaba con un sistema de defensa corporal altamente efectivo. Se sospecha que los hadrosaurios eran excelentes pateadores, capaces de lanzar poderosas patadas con sus patas traseras. En el caso de Shantungosaurus, cada pierna era del tamaño completo de un terópodo adulto. Un solo golpe bastaría para dejar fuera de combate a cualquier cazador imprudente. Además, su cola era otra arma formidable. Más larga que 2 automóviles y más gruesa que la mayoría de las colas de saurópodos, estaba compuesta por tendones osificados que le daban rigidez y contundencia. Moviéndola de lado a lado, podía usarla como una auténtica masa viviente. Sumado a esto, vivía en grandes grupos, lo cual ofrecía protección adicional, haciendo casi imposible que un depredador solitario lograra derribar a un adulto. El Shantungosaurus no solo dominaba su ecosistema por su tamaño, sino también por su comunicación. Investigaciones en sus cráneos revelaron la existencia de grandes cavidades nasales, posiblemente utilizadas para emitir sonidos a través de sacos de aire que se inflaban, tal vez con fines sociales o de advertencia. Este nivel de interacción y alerta lo convertía en un ser aún más difícil de sorprender o cazar. Y en caso de enfrentamiento, el único depredador conocido en su entorno, Suchentinaurus, estaba en desventaja. Este terópodo, pariente del T-Rex, pesaba como mínimo o como máximo 5 toneladas, apenas un tercio de un Shantungosaurus adulto. La diferencia era tan abrumadora que resulta improbable que atacara a un ejemplar plenamente desarrollado. En cambio, sus presas potenciales serían juveniles o crías separadas del grupo, si acaso. Pero el verdadero secreto del éxito del Shantungosaurus estaba en su eficiencia como herbívoro. Su boca era una auténtica máquina de trituración. Contaba con más de 1500 dientes diminutos, dispuestos en columnas que se reemplazaban constantemente. Esta dentadura altamente especializada le permitía triturar plantas fibrosas y duras con sorprendente facilidad. Su pico, amplio y afilado, le ayudaba a cortar hojas y ramas bajas con precisión quirúrgica. Con estas herramientas podía consumir grandes cantidades de vegetación rápidamente. Y si a eso se le suma el tamaño de sus manadas, el impacto sobre el ecosistema era enorme. Se cree que funcionaban como una especie de arado viviente, modificando el paisaje con su alimentación y desplazamiento. Así como los elefantes actuales moldean su entorno, estos gigantes prehistóricos probablemente definían la estructura del hábitat que los rodeaba. En total se han encontrado más de 50 especímenes de Shantungosaurus, y algunos investigadores creen que podrían ser hasta 100. Lo impresionante es que casi todos superan las 10 toneladas, lo cual indica que el gigantismo no era una rareza, sino la norma dentro de esta especie. Y por si fuera poco, convivía con una de las faunas más ricas en fósiles de dinosaurios del planeta. La formación Guanxi ha producido restos de criaturas como Sinoceratops, Suchenceratops, Tenius y el titanosaurio Suchenglitan, entre otros. Aún entre esta diversidad,
el Shantungosaurus reinaba como el animal más grande del ecosistema. Cuando se analiza en conjunto su tamaño, peso, defensas, organización social y eficiencia alimenticia, no queda duda de que este dinosaurio fue una de las criaturas más asombrosas del pasado prehistórico. Y, aunque no pertenezca al grupo más famoso o mediático, se gana su lugar como el animal bípedo más grande que jamás haya caminado sobre la Tierra. El Shantungosaurus demostró una capacidad extraordinaria para adaptarse a su entorno, lo que le permitió sobrevivir más de 10 millones de años. Su grandeza no residía solo en su tamaño, sino en su papel dominante dentro del ecosistema de la Formación Guanxi, una planicie aluvial cálida, húmeda y rica en vegetación. En esta región crecían helechos, cicadáceas, gringos y coníferas, formando una fuente constante de alimento para un herbívoro tan voraz como el Shantungosaurus. Gracias a su anatomía especializada, podía procesar grandes volúmenes de plantas sin dificultad, lo que contribuyó a su crecimiento colosal. Este gigantismo no fue una excepción. Los fósiles indicaban que la mayoría de los adultos superaban las 10 toneladas. Esta característica parece haber sido una adaptación estable, posiblemente para disuadir a depredadores, alcanzar alimento más alto y regular mejor la temperatura corporal. Al igual que los elefantes actuales, un cuerpo masivo puede conservar el calor en climas fríos o liberarlo gradualmente en ambientes cálidos. Además, un animal de tal tamaño tenía menos necesidad de esconderse o buscar protección. Su estructura le otorgaba libertad y seguridad, convirtiéndolo en un habitante dominante. Sin embargo, su éxito venía acompañado de limitaciones. A diferencia de otros hadrosaurios más pequeños que se dispersaron por varios continentes, el Shantungosaurus solo habitó una región específica. Su tamaño requería territorios amplios y abundantes en recursos, lo que restringía sus posibilidades de expansión. Cuando el entorno cambió, su dependencia de esas condiciones específicas lo hizo vulnerable. Se han encontrado evidencias de actividad volcánica en su hábitat, como flujos piroclásticos y capas de ceniza que habrían alterado el paisaje de forma abrupta. En un ecosistema perturbado, los animales de gran tamaño con mayores demandas energéticas fueron probablemente los primeros en verse afectados. Es posible que este evento provocara una extinción local o que la especie evolucionara hacia formas más pequeñas y eficientes. Aunque los hadrosaurios persistieron hasta el final del Cretácico, ninguno volvió a alcanzar su tamaño. Durante su existencia, el Shantungosaurus dejó una huella profunda. Su esqueleto revela una estructura resistente y sólida, con huesos gruesos y adaptados para soportar toneladas sin comprometer la movilidad. Esta fortaleza ósea era vital para evitar lesiones graves, un riesgo constante en animales gigantescos. También era un animal gregario. Vivía en manadas numerosas que ofrecían protección y ventajas reproductivas. Las crías estaban más seguras en grupo y la vigilancia colectiva disminuía el riesgo de ataques. Si cada adulto pesaba más de 10 toneladas, una manada entera era casi impenetrable para cualquier depredador. Estas agrupaciones indican un posible nivel avanzado de comunicación. Los cráneos presentan cavidades nasales amplias que habrían permitido la emisión de sonidos profundos, útiles para advertencias, reconocimiento grupal o coordinación durante el movimiento. Este tipo de vocalización es común en grandes mamíferos actuales, como los elefantes, lo que sugiere un comportamiento social complejo en el Shantungosaurus. Su boca también estaba diseñada para la eficiencia. Tenía múltiples hileras de dientes en constante reemplazo, organizados en bacterias dentales, lo que le permitía triturar plantas duras durante toda su vida. Su pico ancho funcionaba como una cuchilla vegetal, ideal para cortar hojas y brotes. Combinado con mejillas musculosas, podía masticar con eficiencia enorme. Este nivel de especialización no solo garantizaba su alimentación, sino que también lo convertía en un modificador del paisaje. Aplastaba vegetación,
abría claros y modificaba la distribución de especies vegetales. Sus hábitos alimenticios y su movimiento constante lo convierten en lo que hoy se denomina una especie clave, un organismo que transforma activamente su entorno. La formación Guanxi, donde se han encontrado más de 50 ejemplares de Shantungosaurus, es uno de los yacimientos paleontológicos más ricos del planeta. Allí convivía con otros dinosaurios como el titanosaurio Sunchentitan, que irónicamente era más pequeño. Este hecho contradice la percepción común de que los saurópodos eran siempre los más grandes. También compartía el paisaje con ceratopsios, como el Sinoceratops, pero ninguno se acercaba a sus dimensiones. Pese a su imponente tamaño y relevancia ecológica, el Shantungosaurus sigue siendo un desconocido para el público general. Rara vez aparece en documentales o libros populares, eclipsado por especies más mediáticas. Sin embargo, en el ámbito científico es reconocido como uno de los descubrimientos más notables del siglo XX, precisamente por desafiar las categorías tradicionales de los dinosaurios bípedos. No era un depredador, no tenía garras, ni cuernos, ni blindaje. Su arma era su tamaño, su organización social y su cuerpo perfectamente adaptado. Con eso le bastó para sobrevivir millones de años como uno de los gigantes más formidables que han pisado la Tierra. El Shantungosaurus desafía por completo las expectativas sobre los dinosaurios bípedos. En un mundo poblado por carnívoros enormes y saurópodos colosales, este hadrosaurio alcanzó una posición dominante en su ecosistema gracias a su descomunal tamaño y a su notable eficiencia biológica. Los fósiles hallados en la formación Guanxi muestran no solo la magnitud de este animal, sino también el entorno en el que vivía, una planicie aluvial cálida y fértil, con ríos, lagunas y una vegetación densa. Las condiciones eran ideales para grandes herbívoros y el Shantungosaurus ocupaba un lugar central, desplazándose lentamente en manadas extensas a través de amplias regiones. Su impacto en el ecosistema era enorme. Su paso constante modificaba el terreno, dejaba zonas boscosas, abría caminos y alteraba el curso de cuerpos de agua. Su comportamiento era comparable al de los elefantes actuales, capaces de transformar paisajes enteros con su simple presencia. En cuanto a competencia, el único rival potencial era el titanosaurio Sunchentitan, que probablemente era más pequeño. Este hecho es inusual, ya que rara vez un hadrosaurio supera en tamaño a un saurópodo. Normalmente se los considera herbívoros intermedios, pero el Shantungosaurus rompe por completo con esta clasificación, situándose en la cima como uno de los animales más grandes de su tiempo. Su dieta se basaba en hojas, brotes y plantas bajas, pero también tenía acceso a vegetación más alta gracias a su cuello largo y su capacidad para levantarse sobre sus patas traseras. Esta ventaja le permitía explotar recursos alimenticios menos accesibles para otros dinosaurios herbívoros. Todo en su cuerpo estaba diseñado para soportar su tamaño. Su esqueleto era denso y resistente, con articulaciones anchas y reforzadas que aseguraban estabilidad sin sacrificar funcionalidad. Aunque se desplazaba mayormente en 4 patas, podía erguirse en 2 cuando era necesario, convirtiéndose en una muralla viviente capaz de defenderse con patadas o usando su enorme cola como una poderosa arma. Su tamaño era su principal defensa. No necesitaba púas, placas ni cornamentas. Su sola presencia bastaba para desincentivar a cualquier depredador. Incluso el Suchentyrannus, un terópodo de la misma región, estaba en clara desventaja, pesando apenas 1/3 de lo que podía alcanzar un adulto Shantungosaurus. Cazar a un ejemplar maduro era una apuesta casi suicida. Aunque las crías eran más vulnerables, las manadas ofrecían protección eficaz ante cualquier amenaza. Sus huesos duermen, pero su sombra sigue viva. Lo que alguna vez caminó sobre la tierra con poder absoluto no desaparece. Solo espera. Si te atreviste a mirar hasta el final, suscríbete, comenta y únete a quienes ya
no temen al abismo del tiempo.